Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Parece que vamos quedando pocos o la barra viene atrasada. Bueno, a ver, con los pocos que estamos acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda con respecto a la práctica que tienen que entregar el domingo? No, no hay comentarios. Por lo tanto, debo asumir de que tienen la práctica resuelta. Bueno, muy bien. Entonces, si es así, vamos a continuar con la clase de hoy. Me gustaría terminar el concepto de análisis de evaluación de sistemas, evaluación de paquetes, que fue lo que estuvimos conversando en la clase anterior. Y después de eso veamos un breve repaso de los términos, de los distintos temas que vimos, de forma bastante rápida, para ir dejando pronto esta última clase antes de la revisión. No, Martín pregunta si la revisión hay que registrarse en la sala 9 o solo por EVA. No, la revisión es general, o sea, va a ser general por EVA. A nosotros cuando tomamos el examen fue así, o sea que seguramente utilicemos la misma metodología, no vamos a dividir por grupos para efectuar esa prueba. Aún no terminamos de configurarla, pero la idea es esencialmente que sea una prueba común para todos y que, bueno, evidentemente las preguntas van a ser individuales, en el sentido de que son un set de preguntas que surge los elige el programa y se los pone a cada uno de ustedes y ustedes la tienen que responder en un tiempo determinado. Y esto va a ser a través de la misma aplicación EVA, así que no me parece que haya divisiones. Bueno, volviendo entonces al tema de evaluación de sistemas, decirles que resaltar de que es una metodología, a ver, voy a compartir acá lo que estuvimos viendo. Es una metodología, en primer lugar, que es útil para la evaluación de todo tipo de sistemas, no únicamente para el sistema contable. Por lo tanto, ustedes la pueden utilizar cuando necesiten evaluar cualquier tipo de aplicación o sistema en cuestión. Brevemente, además de este concepto general de a qué se aplica, de qué viene la evaluación. La evaluación viene, en primer lugar, de definir en una hoja, como yo les explicaba, cuáles son los principales sistemas, o sea, qué hace el sistema, qué objetivos satisface, qué necesidades cubre, de manera de que rápidamente cualquier lector pueda saber y contextualizar la situación en la cual se va a ver abocado a decidir o a pensar a partir de
de lo que siga adelante, ¿no? En segundo lugar, lo que hay que hacer es una lista de los requerimientos a evaluar, que esa lista va a depender del grado de alcance con que nosotros decidamos trabajar, y ese grado de alcance lo vamos a definir de acuerdo a un análisis de intereses entre las partes involucradas a los efectos del análisis, ¿no? De la evaluación. Entonces, en función a eso y de los recursos que nosotros tengamos, es que definimos el alcance, y esencialmente en base a ese alcance es que determinamos una lista corta o una lista larga de requerimientos a evaluar. A continuación, en el resto de la clase anterior, estuvimos considerando distintos requerimientos de carácter general, vamos a decir así, que son aplicables a la mayoría de los sistemas, a la mayoría de las aplicaciones, y eso los diferenciamos de requerimientos de carácter específico, que son aquellos que realmente debe realizar la aplicación para cumplir con el objetivo deseado, ¿no? Que está establecido en lo que definimos en la primera carilla. En el ejemplo que estuvimos viendo, vimos varios casos de conceptos generales, y vimos a su vez un conjunto de requerimientos específicos que hacían a la contabilidad, en este caso, en esta situación. O sea, si estuviéramos analizando o evaluando un sistema de contabilidad, ¿qué requisitos o qué requerimientos le pediríamos nosotros al sistema que llevara adelante? Por ahí, los requerimientos, vamos a ver, los requerimientos más importantes que estuvimos viendo fue algunos de los que tenemos acá. Les hice referencia a los logs. Vamos a ir escribiendo esto. O sea, la lista sería los logs de auditoría. A ver. Los logs de auditoría. Así ya seguimos con el ejemplo. Habíamos considerado múltiples empresas. Habíamos discutido al respecto cuándo convenía o no. Múltiples ejercicios económicos. Profesor, ahí me quedó una duda. Sí. En múltiples ejercicios económicos. A ver. ¿Ese sistema tiene que ser capaz de contener información de varios ejercicios? ¿A eso se refiere? Sí. Si nosotros pretendemos que el sistema considere múltiples ejercicios a la vez o no. Entonces, ¿Y eso permite que se comparen datos? Claro, o sea, permite muchas cosas, ¿no? La posibilidad de tener múltiples ejercicios a la vez facilita, primero que nada, el acceso a toda la información justa y de una manera ordenada. A su vez permite el archivo ordenado de toda la información vinculada a toda la contabilidad. Lo que pasaba es que yo les ejemplificaba de que en sistemas antiguos se guardaba en archivos diferentes por ejercicio la información, y eso podía traer aparejados de problemas de corrupción de archivos, de pérdida de información. Bueno, entonces, primero por un problema técnico, sería conveniente que la contabilidad manejara todo de una forma integral. Después, en lo relativo a aspectos operativos,
La contabilidad, ustedes saben de que ustedes pueden hacer un análisis de un ejercicio solo partiendo del asiento de apertura, y a partir de ahí van a tener todas las transacciones que se registraron durante ese ejercicio, con lujo de detalles. El asunto es que en el asiento de apertura, ustedes lo que cargan es un saldo, no cargan la apertura de transacciones para atrás. Entonces eso les impide a ustedes tener un seguimiento de la composición de una cuenta, por ejemplo, que es información relevante a la hora de la toma de decisiones, porque ustedes quieren saber, a ver, si estamos analizando, por ejemplo, el IVA compras. Ustedes están analizando el IVA compras y por lo general, si es una empresa sede, el saldo final del ejercicio va a terminar siendo cero porque ustedes terminan volcando el IVA de compras a la cuenta de DGI para pagar y cambian un pasivo por otro, vamos a decirlo así, ¿no? En este caso, el IVA compras es un activo, pero lo deducen y lo terminan pasando a la cuenta de la DGI. Pero si ustedes van al análisis interno de la cuenta, se pierden los movimientos anteriores. Si necesitan considerar una apertura de esos movimientos porque tienen que presentar una declaración jurada específica, no los van a tener. Y eso es un problema. Eso en cuanto al análisis de cuenta por cuenta, en forma individual y histórica para atrás. Ahora, tú hiciste un comentario muy interesante que hace referencia a las posibilidades comparativas de la información. Y eso está muy bien en el sentido de poder comparar cómo es, por ejemplo, a nivel de resultados, cómo son las ventas del mes de agosto de este año con respecto a las ventas del mes de agosto del año anterior. O de todos los últimos agostos de los últimos 5 años. Si yo no tengo la información online, en línea, esa comparación se me va a dificultar. No quiere decir que no la pueda hacer, pero se me va a complicar hacerlo. Entonces, desde este punto de vista, es interesante tener la facultad de poder tener múltiples ejercicios económicos que se puedan llevar a cabo, se puedan considerar dentro del sistema, ¿no? Al fin y al cabo, estos múltiples ejercicios económicos se traduce a decir, se habilita la consideración de registros de ejercicios cerrados y ejercicios, o sea, registros anteriores a los de este ejercicio. Y no solo los de este ejercicio, ¿no? Tal vez es más genérico y mejor hablar de habilitación, posibilidad de ingreso de transacciones sin límite temporal. Eso no amerita a que nosotros no cerremos la entrada de transacciones para ejercicios que están cerrados, justamente por eso, porque están cerrados y no queremos que nos distorsione la información de ese ejercicio. Entonces, en esa circunstancia, nosotros lo que podemos hacer es trabar la entrada de información de ejercicios anteriores, pero al tener la información en línea, podemos hacer todo el resto de los análisis que estábamos comentando anteriormente. No sé si te quedó claro o hay alguna duda todavía. Quedó más claro. Bárbaro. Bueno, sigo con el ejemplo. Después, en lo que hace a software amigable, yo de ahí no sacaba nada. Lo que sí le decía es que se me ocurría la posibilidad de
emitir informes considerando taxonomía de Auditoría Interna de la Nación. ¿Qué más? Gestión de impuestos. Gestión de impuestos y sus componentes. Acá en los componentes están las tasas, los códigos, etc. ¿Qué más? Términos genéricos, plan de cuentas, gestión de plan de cuentas. Informes. Y acá sería mayores, balancetes, SP, R, EOAF. ¿Saben lo que es EOAF? ¿Alguien que diga yo? A ver el chat, si ponen algo en el chat. ¿No? ¿Qué es EOAF? Eso, muy bien, Micaela. Estado de origen y aplicación de fondos. Bien. Hoy en día, en términos genéricos, yo le llamaría a esto integración con otros sistemas. Por ejemplo, escribo acá CFE, RP, CRM, etc. Integración nativa de la contabilidad con los demás sistemas. O sea, piensen ustedes en que en la contabilidad van a manejar resúmenes y tal vez tengan sus sistemas auxiliares para la gestión específica de determinadas áreas o departamentos de la empresa. Por ejemplo, las compras, los inventarios, la facturación, etc. Entonces, que la contabilidad esté integrada con todos los demás sistemas sería una cosa muy interesante. ¿Vieron acá que se llama, que puse informes? Ahora le voy a agregar una palabrita que se llama estructurados. Y acá vamos a poner informes genéricos. Enlace con aplicaciones de análisis de información.
¿Cuáles son estas aplicaciones de análisis de información? Por ejemplo, Tableau, Excel, Power BI, Cognos, no sé, otras. ¿Ustedes se acuerdan en la primera práctica, cuando yo diagramé un ejemplo de planilla de ventas, creo que era, y hice un resumen con tablas dinámicas de Excel? Bueno, es eso, o sea, la posibilidad de que el sistema de contabilidad tenga enlace con herramientas de análisis que al fin y al cabo van a chupar los datos y nosotros podamos afuera hacer los estudios que querramos. Es una integración que ya no es una integración funcional como la que está establecida con otros sistemas ahí que dice SFE, RP, etcétera, sino una integración orientada a la elaboración de informes, ¿no? Bueno, acá ¿cuántos tengo? Tengo 10. Estamos bien, como para ejemplo, estamos preciosos. ¿Tá? Entonces, esto que está aquí, ya que estamos, ya que estamos para los dibujitos, le hacemos un lindo dibujito. Esto que está aquí va a ser la lista esa que está acá. En la evaluación, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos lo que queremos. Ya estamos en un estado en el cual tenemos claro qué es lo que necesitamos. Ahora, más allá de saber lo que queremos, que es lo que está indicado acá en una lista determinada, como en este caso, es importante, además de eso, establecer un conjunto de criterios que nos permitan después hacer la evaluación o que nos faciliten la vida. Supongan ustedes que ustedes están haciendo este proceso de evaluación para definir un pliego de condiciones para la compra de un sistema dentro del sistema de licitaciones que maneja el TOCAF. O sea, el TOCAF es el texto ordenado de administración financiera de compras estatales. Y establece que para la realización de determinadas compras, de determinado monto para arriba, necesariamente tienen que ser llevadas o realizadas por licitación pública, salvo un conjunto de excepciones, que ahora no la vamos a ver, no corresponde indicarla, digo, pero me parece interesante plantearles que se da esa instancia. O sea, estamos pensando que tenemos que comprar un software, un sistema determinado en el ámbito estatal, y para eso tenemos que hacer una licitación. Entonces, para hacer la licitación, uno de los elementos sustantivos a la hora del armado de las licitaciones, llamados a precios, es la elaboración de los pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones hay dos tipos de pliegos, que son los pliegos de condiciones generales y los pliegos de condiciones particulares. Los pliegos de condiciones generales, en general, la característica que tiene son un conjunto de condiciones que se aplican para cómo, o sea, qué condiciones tiene que ser el proveedor para ser proveedor, cómo se presentan los documentos, cuál es la normativa que se va a aplicar en caso de discrepancias, o sea, todo un conjunto de cláusulas que son generales a todas las compras que se dan dentro de una determinada unidad estatal, y que una vez que hicieron ese pliego general se lo aplican después a todas las compras que realice esa unidad. Y después están los pliegos particulares. En los pliegos particulares
se establecen las condiciones específicas de lo que se quiere comprar. Bueno, ahí en los pliegos particulares es donde se especifican, se dice qué es lo que se quiere comprar. Lo primero que se plantea es el objeto genérico de lo que se pretende comprar, que para ustedes en esta situación sería lo que nosotros establecimos ahí arriba dentro del concepto de la primer carilla. Eso sería el objeto genérico, ¿no? Una gran definición. Y después vienen un conjunto de aspectos particulares que deben cumplir el software específico que nosotros requerimos. Y ahí es donde aparecen los requerimientos que ustedes están marcando acá, que son toda la lista esta que nosotros hicimos acá. De esta manera los proveedores saben qué es lo que tienen que cotizar y saben qué es lo que tienen que elaborar si fuera el caso. Ahora, lo otro que se establece en los pliegos de condiciones es la forma de evaluación. O sea, de qué manera es que se va a evaluar a las propuestas que realicen los distintos proveedores. Hay distintas formas de llevar a cabo esto, pero una forma muy extendida en el marco del Estado es que se realicen la presentación técnica y financiera y económica en forma separada. Entonces, ¿qué es esto? La presentación técnica es todo el detalle de las características técnicas de cómo es que se va a llevar a cabo el suministro de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, por lo general, lo que hace la unidad es hacer una evaluación técnica de acuerdo a las condiciones que fijó y dice, bueno, esta empresa cumple con los requerimientos, este proveedor cumple con lo que nosotros pedimos técnicamente o no. Si no cumple, ya directamente ni se abre la propuesta económica de esa empresa. Después, se ordenan con un criterio determinado, asignándole un determinado conjunto de puntajes técnicos a las propuestas que elaboran los distintos proveedores, y eso se procede a la apertura y con esos puntajes técnicos se va al segundo nivel, que es cuando se da la apertura económico-financiera. Y ahí se da, con la combinación del puntaje técnico más el resultado de la compulsa económico-financiera, se designa quién es el ganador o a quién se le va a asignar en primera instancia la licitación correspondiente, porque en el marco del TOCAF los proveedores tienen un conjunto de derechos de reclamos, de impugnaciones, etcétera, que hace que una licitación, una vez que se abre un sobre, que se adjudique por el organismo correspondiente, capaz que demoran 6, 7 meses antes de la adjudicación definitiva y 2 meses más antes del comienzo de la ejecución. Pero les traigo a colación todo esto porque viene al caso de cómo es el proceso y que en esta circunstancia nosotros estamos utilizando esta metodología para el armado de un pliego. Esto que les estoy diciendo les puede servir para eso, para el armado de un pliego de condiciones determinadas. Entonces, ya llegamos hasta aquí. Para poder hacer el pliego que estamos elaborando, ahora nosotros deberíamos establecer, para que los proveedores sepan, cuáles son las principales reglas de juego. Entonces, esto quiere decir de qué manera es que nosotros vamos a evaluar técnicamente a si una propuesta sirve o no. Y acá es donde aparecen dos dimensiones que son, para mi gusto, importantes, relevantes tener presente. Entonces, vamos a hacer acá, vamos a insertar otro nuevo dibujito, ya que estamos para los dibujitos. Y acá definir pautas
de evaluación. Y dentro de estas pautas de evaluación, vamos a poner en primer lugar el rango de cumplimiento de cada requerimiento. Y en segundo lugar, vamos a incluir la importancia de cada requerimiento en el total, en el global, vamos a decirlo así. Qué feo. Bueno. Así que esto va a venir acá. Otra formita más. Está más violenta. Bueno. Entonces, estos rangos, el rango de cumplimiento de requerimiento, esto es como las estrellas que le piden a ustedes cuando le dicen evalúe qué tal estuvo la aplicación o cómo fue el uso de determinado producto o cómo fue otorgado el servicio, las encuestas de satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer en un rango, en una escala de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 10, establecer cómo es que el cumplimiento, cómo es que ese requisito específico se está cumpliendo. Por ejemplo, acá vamos a poner rango de cumplimiento para hacerlo bien fácil, de 1 a 10. Donde, y para que quede claro, donde 10 es el mayor cumplimiento. Bueno, y después, lo otro que tenemos que evaluar es el rango de importancia. El rango de importancia lo ponemos de 1 a 5 y de vuelta, donde 5 es lo más importante. Creo que es bastante claro esto, ¿no? O sea, después que tenemos nosotros los requerimientos, establecemos vamos a establecer un nivel de aprobación o desaprobación en este caso. Y ya que estamos, después que definimos estos rangos, la tarea siguiente es ponderar adecuadamente efectuar la ponderación, ¿no?, de los requerimientos. Que abre el libro en el segundo tiempo. Es el más sereno, el más tranquilo, el que lanza el equipo, el que trata de tocar, el que busca la pausa. Hola. ¿Alguien quiere hablar o nos baja la tele? Bueno, entonces establecemos acá el rango, estamos diciendo, efectuamos la ponderación, ponderar los requerimientos como tarea siguiente. Vamos a hacer la ponderación, ya que dijimos que hay que hacerla. Tenemos los R1, R2, R10
así nos evitamos toda la corrida, y acá ponemos primero que nada vamos a poner la importancia. Ya que estamos, lo vamos a ir de 1 a 5, dijimos, ¿no? Vamos a ver. De esos 10 requerimientos que tenemos ahí, para ustedes, ¿cuál es el más importante de todos? El que les parece que es más importante, que tiene que ser considerado. A ver, ¿cuál les parece? Cualquiera, digan cualquiera, que digo, no, es un ejemplo, o sea. El de los informes, el de generar los informes, que pueda generar los informes. ¿El 8 o el 9? El 8. El 8. Bueno. ¿Le ponemos 10 al 8? ¿Cuál es el menos importante? Múltiples empresas. Múltiples empresas. 2. A ese le ponemos 1. Esto, capaz que para una empresa es así y para otra es distinto, ¿no? En este caso la importancia es para el agente decisor, vamos a llamarlo así. Bueno, entonces nos quedan los demás. Dentro de ese rango podemos ir estableciendo un conjunto, ¿no?, de opciones. Yo creo que el requisito 3 está al mismo nivel, tal vez un poquito menos que el de los informes, que el 8. El requisito 1 tiene que estar, y también tiene un poquito menos. 2, 3, el 4 es multimoneda. Para mí es imprescindible. Emitir informes considerando taxonomía de la IN. El 5, bueno, no es sustantivo, o sea, a ver, el 1 pusimos que era múltiples empresas, y tiene que estar a ese nivel, de la misma manera. El 6, gestión de impuestos y sus componentes. Bueno, hoy en día es muy importante esto. ¿Qué más? Gestión del plan de cuentas. Bueno, esto si no está, no funciona. Tiene que estar. El 8 ya lo hablamos. El 9, que es integración con otros sistemas. Yo creo que esto es sustantivo también. Y la generación de informes genéricos, también lo pongo al mismo nivel. Fíjense que nosotros no hicimos referencia a consideraciones técnicas, ¿no? Pero tal vez se pueden poner como aparte de la lista de requerimientos, que hay determinadas consideraciones técnicas que tienen que ser cumplidas sí o sí. Por ejemplo, que el sistema funcione, que tenga la posibilidad de funcionar y acceder en forma remota. Por ejemplo, que si el sistema requiere la utilización de un motor de base de datos, use un motor de base de datos específico, que es el que tiene la empresa. ¿Tá? Si hay algún requerimiento, o sea, si nosotros nos planteamos situaciones
de equipamiento y no queremos comprar equipamiento, tenemos que decir que, bueno, que el sistema debe correr con el equipamiento que ya tiene la empresa. Estos son entonces condicionantes bueno, que deberíamos establecer para que quede claro, ¿no? Bueno, entonces ahí vieron, nosotros establecimos el conjunto de ponderaciones para los distintos requerimientos. Ahora viene una etapa que puede ser doble. A ver cómo puedo dibujar eso yo acá. Después que dibuje gráficamente, me van a entender. O sea que acá me vengo para acá. Y acá puedo tener dos opciones. Todo esto para mostrarles dos opciones. Una es la licitación o compra. Una es la licitación o invitación. Y la otra es la compra directa, el desarrollo, perdón. Bueno, puede haber más, digo, pero a los efectos acá es que es interesante que vean la desarrollo, que vean las distintas alternativas que pueden seguir, pueden tener varias alternativas para seguir con la compra, con el proceso de selección o de evaluación, ¿no? Específico que estábamos conversando. Puede ser de una manera, puede ser de otra. Esta no. Así que vamos a suprimirla. Esta sí. Y esta. Y pueden tener una instancia previa a esto que es realizar la búsqueda de proveedores. O sea, ustedes pueden hacer una búsqueda de proveedores en el mercado. Pueden iniciar a través de internet o a través de gente entendida en el tema que les haga la sugerencia que correspondan y se hacen una lista de posibles proveedores. Entonces, en base a esa lista, hacen una invitación cerrada a un conjunto de ellos o una invitación abierta a todos a que presenten sus ofertas, ¿no? En particular, las licitaciones en el marco del TOCAF hay dos niveles según el nivel de gasto que corresponda o el nivel de inversión. Y el más bajo, hasta cierto monto, son las licitaciones abreviadas, que se llaman, en las cuales ustedes pueden invitar a un conjunto de gente limitado a participar de ella. Y después, para las licitaciones para montos superiores,
ya tienen que ser públicas, y esto significa que se tienen que dar requisitos de publicación y que son abiertas a todo el universo de proveedores posibles. Al fin y al cabo, digo, antes de seguir la etapa que viene a continuación, ustedes de una manera o de otra tienen que haber definido una lista de proveedores, que son los que van a hacerle a ustedes la sugerencia de precios correspondientes. Lo otro que puede pasar es que no estén en una instancia de compra aún y que estén haciendo una investigación, que es como se les plantea a ustedes en la práctica, que hagan una evaluación de los distintos sistemas que están en el mercado. Entonces, y que ustedes se hagan para sí una evaluación, ¿no? Bien, entonces, una vez que tienen la lista, acá, ¿qué sale de acá? Acá sale una lista de proveedores. Upa. Acá sale una lista de proveedores. Lista de proveedores. Esta lista de proveedores es la que ustedes van a utilizar para ponderar. Y acá viene entonces la historia. Ustedes ponen proveedor A, proveedor B, proveedor C, proveedor D. Y acá tienen una tabla de doble entrada, como verán, en la cual ven para cada uno de los programas o de los proveedores cómo es que cumplen cada uno de ellos con los requerimientos que ustedes establecieron. Entonces, por ejemplo, el requerimiento 1, los logs de auditoría. El proveedor A y el proveedor C no los tienen directamente. Por eso, capaz que al decir no los tienen, podríamos poner el 0 en vez del 1 como inicio del rango. Sería una cosa interesante eso, porque vamos a cambiar el rango. 0 a 9, donde 9 es el de mayor cumplimiento. Entonces, acá dijimos que tenía 0, y acá, este otro proveedor también, no lo cumplía, ¿no? Después vemos que de repente el proveedor B me dice, bueno, yo tengo los logs, están los logs, pero los logs solo están para verificar quién ingresó registros, o sea que, y el D me dice, no solo están los logs de los que ingresaron registros, sino que están los logs también de los que consultaron cuentas o hicieron lecturas en el momento de entrada y salida, y otros más. Y ahí podemos decir entonces que tiene un 5 y tiene un 9, ¿no? Y de esta manera tenemos una evaluación sumamente objetiva. Vamos al requerimiento 4, que era el requerimiento 4, las multimonedas. Bueno, el D resulta que no tiene multimoneda, que él trabaja solo con una sola moneda y es la moneda funcional. No acepta. Y después, todos los demás, el A tiene, por ejemplo, solo hasta 3 monedas. O sea que a ese le vamos a poner un 4. El B tiene todas las monedas que querramos, y el C también. ¿Está? Entonces, de esta manera hacemos una evaluación. Fíjense que el nivel de alcance acá es solamente, estoy haciendo el checklist, o sea, lo tiene o no lo tiene, ¿no? Nada más que eso estoy haciendo, no estoy evaluando cualitativamente de la manera que cumple el requerimiento, simplemente digo, lo tiene parcialmente o lo tiene completo, que es lo único que estoy evaluando, es el grado de completitud con que cumple el requerimiento. Y no estoy haciendo un análisis cualitativo. Tal vez
podrían incluirse consideraciones cualitativas a los efectos de la evaluación que después hagan a la diferencia, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Podemos seguir llenando toda esta tablita. 5, 8, 3, 2, no sé. Conclusión, tenemos acá una tablita de análisis. ¿Qué les parece? A ver, cuéntenme de qué manera podríamos hacer agregaciones que nos sirvan, que nos sean útiles para tomar decisión. ¿Qué les parece? O sea, para poder compararlos, ¿no? No entendí la pregunta, profesor. Todos están viendo la tabla, ¿verdad? Ustedes vieron que la tabla tiene los requerimientos a la izquierda, la importancia de cada requerimiento, y después tenemos el grado de completitud con que cada uno de los proveedores cumple con cada uno de los requerimientos, y eso está asignado ahí. MicroStrategy, me perdí ahí, sí, Leonardo, tenés razón, es una más también de las distintas herramientas de análisis de datos. Entonces, con esta información, ¿de qué manera podemos compararla? O sea, está bien, solo mirándola nos da pautas y podemos sacar conclusiones. ¿Qué les parece? ¿No se les ocurre nada? ¿Qué pasa si yo sumo acá? Bueno, ¿dónde está? El último. ¿Será el último? Ahí. ¿Qué pasa si yo sumo acá? ¿Qué les parece de esta información que tengo acá? ¿Quién gana? ¿Cuál es el que tiene mejor cumplimiento? El B, ¿no? El B. Muy bien. El Pero ahí B. no varía, como decían en el chat, que los que vos hayas tomado con mayor importancia tengan un valor más alto. Bueno, justamente, en esa suma que yo hice, no está ponderado por la importancia. Ese comentario me parece que es sumamente atinado. Exactamente así. No está ponderado por la importancia porque es una suma algebraica. Todos los requerimientos pesan lo mismo en esta suma. Por lo tanto, si bien nos dice algo, no nos dice del todo. Entonces, ahora yo voy a poner acá abajo otra función que tienen las planillas electrónicas, que se llama suma producto. Esta que está acá. Lo que va a multiplicar es esto, que está acá, por esto que está acá. O sea, fíjense que la definición de la suma producto multiplica matrices. Esto, a ver si está bien, 10 por 4, 40. 8 por 5, 40. 40 más 40, 80. ¿Qué pasó? Perdón. Lo que pasó es que yo tengo que dejar la matriz de la izquierda, la tengo que dejar fija. Para dejarla fija, se le ponen los
los pesos adelante y entonces siempre va a tomar la matriz de la izquierda, que es los ponderadores que tuvimos acá, ¿no? Bueno, y acá tenemos, de vuelta lo mismo, la suma ponderada de los puntos en base a la importancia que le dimos a cada uno de los requerimientos. Que para hacerlo, allá sí ya es suficiente, ¿no? Ya nos da para sacar conclusiones. O sea, según la primera, o sea, en ambos casos da lo mismo. Tendríamos que hacer un cambio acá. 0, 5. Sigue dando lo mismo. A este le vamos a poner un 10. A este le vamos a poner un 7. A este le vamos a poner un 8. Y a este le vamos a poner un 10. Fíjense que ahí, en esta cuenta que hicimos ahora, perdón, voy a darlo vuelta a este. 8 y 7. En esta cuenta que hicimos ahora, no se me da, bueno, no importa. Igual sigue dando prácticamente igual el ponderado que la suma algebraica. Las diferencias son mayores, ¿no? Pero sigue dando prácticamente igual el ponderado que la suma algebraica. Bueno, de esta manera ustedes hacen su gráfica y su evaluación objetiva, sumamente objetiva, de las características del sistema. Esta evaluación les permite a ustedes tomar una decisión técnica. Por ejemplo, ustedes podrían decir, en el ejemplo que yo les estaba planteando de la licitación, podrían decir, nosotros definiremos el nivel de importancia por cada requerimiento de acuerdo a los ponderadores que están indicados ahí en la columna I. Eso se puede especificar, se le puede decir a los proveedores, y también se le puede decir que no se aceptarán propuestas que tengan menos de, estamos hablando de 10 requerimientos, y queremos que sea una propuesta razonable, por lo menos tiene que tener un puntaje de 6 en todos. O sea que 6 por 10 son 60 puntos. A ver, no, para cada uno puede tener 5. Acá el donde dice 10 tiene que ir 9. No, está bien eso. Está mal, perdón. Acá donde sí puse rango de importancia puse al revés, ¿no? Esto es al revés, acá es rango de cumplimiento. Rango de importancia le puse de 1 a 9 y era al revés. Discúlpenme la confusión, muchachos, pero... puse exactamente todo al revés. Y esto sí está bien así. Ahora sí está bien. Les decía, nosotros podemos establecer en el pliego las condiciones y el orden de importancia que le vamos a dar a cada uno de los requerimientos, y los proveedores lo pueden saber. Y después podemos decir, no se va a aceptar propuestas que no tengan un mínimo de cumplimiento. Dijimos que para cada requerimiento hay un máximo de 5, o sea que nosotros vamos a esperar un promedio de importancia de 3 de asignación. Vamos a ser más exigentes, de 4 de importancia, y a su vez vamos a esperar un promedio de cumplimiento de por lo menos 6 por requerimiento. Si son 10 requerimientos, son 10 por 6, son 60.
y dijimos un promedio de 4 de importancia, 6 por 4, 24, 240 puntos. Y podemos decir, no se van a aceptar propuestas que no superen los 240 puntos. Aquellas propuestas que no superen los 240 puntos no van a pasar a la fase de análisis económico-financiero. ¿Se entendió esto? Profesor, ahí donde dice 10, ¿no tendría que ser 9? Porque era Es, según el cumplimiento. sí, tienes toda la razón. Perfecto. Les cuento, esto es un error que han cometido a la hora de presentar los trabajos y las prácticas. Han presentado esta tablita con la suma algebraica, sin la ponderación. Ustedes fíjense que presentar la tablita sin la ponderación no tiene mucho sentido, o sea, porque realmente le está castigando a aquellos que se enfocan más en lo que más necesitamos. Así que es un error importante, ¿no? Tenganlo presente. La tabla tiene que tener la ponderación y esta tablita debe incluir la ponderación. Quiere decir que el resultado final de la suma tiene que ser la importancia por el cumplimiento. La suma de las importancias por el cumplimiento. Bien. De esta manera, entonces, por acá termina la metodología, que resumiéndola es definir el objetivo, hacer la lista de los requerimientos, definir el rango, las pautas de evaluación, que son las que establecemos acá, ponderar los requerimientos, después de definida la pauta de evaluación, después hay que elegir los proveedores de una manera o de otra, y aceptar o analizar, una vez definido la lista de proveedores, hay que completar la tabla, que vamos a agregarlo acá. Así queda prontito. Completar la tabla de evaluación. Completar la ¿Esto hay que tabla de hacer en evaluación. el CEPIDE 3? ¿Todo este Ahora procedimiento o hay que redactarlo? ahora no me acuerdo de lo que decía el CEPIDE 3, ¿lo tenés a mano? Sí. A ver. Decía, debido a que Anita no conoce ningún programa contable, es necesario realizar una búsqueda para conocer los programas disponibles. Realice un resumen de características de 2 programas contables, incluyendo nombre del proveedor y sitio web, requerimiento de base, modalidad de uso y costo, descripción de características y sigue. Bueno, eso te pide para 2 de la lista que vos hagas una... No te pide que hagas la ponderación, te pide que hagas la lista de las cosas que tiene específicamente. Si querés hacer la ponderación, esta que hicimos recién, o sea, la evaluación que hicimos recién, la podés agregar perfectamente. Para que ¿No? quede más exacta, ¿no? Más que le Sí, conviene y que no. claro, o sea, con esto que vimos ya tienen la herramienta cuantitativa. Ahí no se te pide eso, no se te está pidiendo que lo hagas, te está pidiendo que hagas una navegación y una búsqueda por internet y que digas cuáles son los programas disponibles y de toda la lista de programas disponibles que elijas 2 y para esos 2 que hagas una pequeña descripción de qué es lo que hace y quién lo vende y bueno, y dónde lo puedes encontrar. Pero pasa por ahí. Esto que vimos acá es todo el proceso completo de la evaluación completa que te permite llegar a una definición bien clara. Por esto, esto por esto, esto por esto. O sea, y si ustedes prestan atención, este procedimiento tiene una alineación estricta con lo que necesita la empresa, ¿no? Vamos a terminar de acá de hacer el dibujito. Esto viene acá.
Entonces, a la hora de hacer la práctica, podemos escribir en el documento que hicimos ponderación y nos pareció más completo tal programa y ahí hacer la descripción o simplemente hacer la descripción. Si el se pide es como tú me lo dijiste, podés hacer solo la descripción. La verdad es que si te pide elegir uno, entonces vos tenés que hacer un análisis y vamos a suponer, vos me decís, yo elegí el programa A. Yo te voy a decir, ¿por qué elegiste el programa A? Entonces tú me tenés que responder, yo elegí el programa A porque me gusta el proveedor, porque me gusta la pantalla, porque, no sé, cualquier cosa. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer yo, si vos me respondés así, es decime una cosa, ¿y ese color de pantalla era el que quería la empresa o es el que te gusta a vos? Entonces, para que tengas una idea de la alineación con lo que necesitaba la empresa, ¿no? Así que, si te pide elegir uno, tú tenés que decir, elijo este. Y elijo este por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y cuando se indica el por esto, por esto, por esto, tú tenés que tener claro que eso tiene que ver con lo que necesita la empresa. Esa alineación es clave. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, y terminamos el gráfico porque después esto yo se lo voy a subir y así ya queda. No es la mejor de las prolijidades del mundo, pero por lo menos es un esquemita, ¿no? Acá es realizar evaluación y sugerir el comportamiento. Sugerir curso de acción. Bien. Bueno, espero que con todo este ejemplito que hemos venido manejando entre la clase anterior y esta, todo lo que es el proceso de evaluación de sistemas, lo tengan más o menos claro y les sirva a todos los efectos profesionales de aquí hasta que terminen de trabajar. Vamos a seguir con el... Fíjense lo que tenía acá en el teórico, que nosotros llegamos a esto parecido. Esta tabla que está planteada acá evalúa cada uno de los requerimientos arriba en las columnas, efectúa una ponderación una puntuación para cada uno de los requerimientos y después efectúa una ponderación. La ponderación de 1 a 3 es la importancia que nosotros le damos al requerimiento en el marco de nuestra alineación con la empresa. Y la puntuación es el grado de cumplimiento que hablamos que asignábamos al requerimiento específico de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Este cuadro de evaluación que está planteado acá sirve para un programa. No es un comparativo. El que hicimos en el ejemplo, el que acabo de terminar el ejemplo, es un comparativo, porque compara un programa con respecto al otro y lo tienen en una tabla, lo tienen tabulado y perfectamente pueden decir, bueno, pero este programa tiene esto y aquel no tiene aquello y bueno, eso ayuda un poco más a la decisión también, ¿no? Acá los rangos de evaluación, fíjense que como lo plantean, y bueno, ese es un ejemplito que tenían por ahí. Después más adelante, dentro de este marco teórico que se les presenta a ustedes,
Fíjense que acá dice elaborar una lista de paquetes contables para tener la versión demo, instalar cada producto y analizar las funciones reales y resumir los resultados en un cuadro. Es lo mismo que estamos hablando, lo único que tiene un paso más planteado acá, que es la posibilidad de probar in situ por parte de ustedes el software antes de de incorporarlo, ¿no? Esto a veces los proveedores lo facilitan, incluso en licitaciones importantes, de uso importante, se generan por parte de las empresas casos de aplicación específicos a la empresa para probar en términos efectivos y reales el grado de cumplimiento. Porque ahí las listas de requerimientos no son chicas, ¿no? Entonces se hacen pruebas en múltiples sentidos y múltiples dimensiones que permiten tomar decisiones específicas. Ustedes en este caso podrían bajar, si así lo permitiese, un software, instalarlo y correrlo y usarlo y sufrirlo un poquito, como digo yo, y sacar sus propias conclusiones, o en algunos casos los software pueden ver demos que están en la web, por lo general los demos que están colgados en la web o en los videos no muestran errores, o sea que están armados redonditos. Entonces un demo redondito, cuando se le plantean situaciones límites, no muestra la realidad de las circunstancias que pueden darse, ¿no? Bueno, y fíjense que acá este cuadro de evaluación de productos es, de vuelta, acá están los requerimientos como lo planteamos en el ejemplo, o sea, están planteados en términos de filas cada uno de los requerimientos, y arriba en columnas están los proveedores, ¿no? Proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, 4, 5 y 6, y donde dice factor 1, está haciendo referencia a la importancia que nosotros le estamos dando. Ese factor 1 sería la primera columna que elaboramos en el ejemplo. 1, 3, 2, 3. Entonces, esto es la primera columna, y abajo del todo, donde dice puntaje total, ahí habría que revisar si es la suma o es la suma producto, si es la suma algebraica o la suma ponderada, que fue lo que estuvimos conversando recién, ¿no? O sea, sobre cuál de las dos dimensiones tomar a los efectos del análisis. A posteriori de eso viene la tablita. Acá se hace un gráfico al cual se le incorpora una dimensión que nosotros no vimos en el análisis de requerimientos, de evaluación que vimos recién, no lo planteamos, porque yo creo que el tema del precio está dado por la posibilidad de incorporación o de compra, pero cuando nosotros estamos evaluando para ver cómo está funcionando un sistema, tal vez no nos fijemos mucho en el tema económico. Pero acá sí se plantea, para la situación de compra, y ustedes pueden hacer el par puntaje técnico precio y hacer un gráfico para que muestre la comparativo de los distintos proveedores, en este caso son los distintos productos, cómo se posicionan. Y ustedes, bueno, ahí claramente tienen el producto 1, que está posicionado con un nivel de prestaciones apenas superior al 50%, y por supuesto que en este caso es el que tiene el precio más barato, ¿no? El producto triángulo no tiene referencia, pero perfectamente el producto triángulo podría ser la representación gráfica de nuestro objetivo deseable. O sea, ahí nosotros estamos planteándonos un objetivo de un cumplimiento del 90% de las prestaciones en puntaje, o 90 puntos, yo qué sé si es 100 puntos
descuentos o qué, digo, eso hay que ponderarlo bien, ¿no? Eso puede ser 90% de prestaciones o puede ser 90 prestaciones. Eso tiene que quedar muy claro. Y para un precio de 400, que es lo que nosotros esperamos. Y resulta que ahí lo que se nos plantea de opciones son el precio para el nivel de prestaciones que nosotros esperamos, el precio está en el doble, está en 800 o en el triple, que es 1200, ¿no? Incluso tiene 1200 de precio con menos prestaciones que el que sigue la lista de precios, ¿no? Claramente, los productos que caigan en cada uno de los cuadrantes, nosotros lo que vamos a buscar es la mejor relación calidad-precio. Ojo con el precio, convengamos que este precio hay que ver también de vuelta de qué precio estamos hablando. Si estamos hablando del precio de compra de entrada o es el precio total del producto, incluyendo los costos de mantenimiento, soporte, que como hablamos oportunamente, esos precios son los en los cuales se incurre durante mayor cantidad de tiempo durante el uso del producto. Bueno, ahí hay una comparación, un ejemplo de comparación de 9 paquetes contables en el cual no presenta ponderación, sin ponderación de importancia de los requerimientos, solamente dice si se cumple o no. Y fíjense que hay el programa 1 no tiene integración de módulos, no tiene diario y no tiene estados contables. El programa 2 no tiene los estados contables, el programa 3 no tiene los estados contables. A ver, ninguno tiene los estados contables salvo el 4. Y después hay un par de programas que es el 9, el 8 y el 1 que no tienen libro diario. Y después todos los demás tienen todos, salvo el 1 que no tiene integración con otros módulos, ¿no? Bueno, nuevamente criterios que ya los vimos todos. Con más extensiones y expresiones, etcétera, de qué son cada uno de los requerimientos específicos. Esto a ustedes les puede ayudar como ayuda a memoria. Después otra forma de presentación es decir requerimientos imprescindibles o deseables. Esto en la tablita de ejemplo que nosotros vimos lo podemos pintar de colores y ya lo resolvimos. O sea, podemos pintar aquellos requisitos que son absolutamente imprescindibles con un color amarillo, por ejemplo, y los que son... A ver, hagámoslo. Así nos queda. De alguna manera ya lo planteamos. Vamos a hacerlo así. Todos los que son mayores a 2 son imprescindibles. O sea que este requerimiento es imprescindible. Este es imprescindible. Este es imprescindible. Y estos 3 también lo son. Esto quiere decir que el producto A no calificaría porque tiene un 0 acá. Entonces, al no ofrecer tampoco el B, perdón, el producto B tampoco calificaría, quedarían fuera de la discusión directamente porque le falta un requerimiento que para nosotros es imprescindible, ¿no?
Bueno, esto que estaba en el teórico planteado así, yo lo esbocé rápidamente con colores para que ustedes lo visualicen y tengan la posibilidad de introducirlo dentro del marco de análisis. Acá está de vuelta la misma tabla, bueno, en fin. Esto es el teórico que nosotros les manejamos a ustedes y que... Bien, este es el teórico que está manejado ahí. A ver, vuelvo a insistir el concepto general del área temática y es la evaluación de sistemas. No es solo para la compra, es para evaluar el sistema. Y la evaluación esencialmente es comparar lo que nosotros necesitamos con lo que está haciendo el sistema en cuanto a los requerimientos. O sea, nosotros necesitamos una lista de requerimientos, qué está haciendo el sistema, o qué se espera que haga, y esa diferencia ese gap entre lo deseable, lo que deseamos y lo que hace, es el resultado de nuestro análisis de evaluación. La evaluación va a servir permanentemente y es un análisis sustantivo a la hora de la factibilidad y del análisis de factibilidad de funcionamiento de los sistemas o de la incorporación de los sistemas. ¿Preguntas de esto? Estuvieron viendo, ahora ya cambio de tema. Estuvieron viendo algo respecto a los temas anteriores, que les quede alguna duda. Nada. Bueno. ¿Qué fue lo que vimos entonces hasta acá? Además de las primeras clases de consideraciones administrativas y generales de qué viene el curso, y cómo se salva y todo eso, la clase subsiguiente, la primera temática, vino dada por los conceptos básicos del sistema de información, de conceptos básicos de sistemas y conceptos básicos del sistema de información, qué son los sistemas, qué son los sistemas de información. También estuvimos conversando sobre las principales actividades que podemos o que realizan los profesionales económicos vinculados al sistema de información. Y durante las distintas clases estuvimos introduciendo análisis de distintos casos o distintas situaciones que se iban dando, que yo les iba trayendo a colación, que iba cazando por ahí en la prensa, vamos a decir. Ahí yo les trataba de transmitir que tienen que estar alertas ante los distintos cambios y avances tecnológicos que están ocurriendo. Estuvimos en ese sentido analizando las dimensiones del sistema TIC también. Bueno, luego de considerar qué hacía en qué áreas de conocimiento, qué es lo que ustedes deben de saber y en qué áreas de conocimiento nosotros trabajamos como profesionales, empezamos a introducirnos en los conceptos de dato, qué es dato, qué no es dato. Vimos después cómo se pasa desde el análisis de los datos a la generación de información. Analizamos la definición de información, vimos ejemplos de cómo convertir datos en información. Después hicimos referencia al concepto de conocimiento y cómo desde la información se llega al conocimiento. Bien,
A nivel práctico, empezamos a estudiar un caso específico basado sobre una empresa que es una papelería, y estuvimos analizando qué información o qué sistema se estaba utilizando. Para eso vimos que estaba utilizando una planilla electrónica para la gestión de su contabilidad y que tenía algunas demandas en cuanto a mayores niveles de información relativo a sus ventas de productos, porque la empresa se ve encauzada en un cambio de visión de negocios y en una posible avances de crecimiento, y eso le conlleva a realizar cambios. Entonces, dado que la empresa estaba en ese marco, eso nos sirvió de excusa para estudiar cuáles eran los distintos estadios en los cuales las empresas pueden estar usando la tecnología. En esa área lo que estudiamos fue todo lo que estudió el profesor Nolan en la Universidad de Harvard, en la cual a través de sus estudios concluyó distintas etapas por las cuales transcurren las empresas en el uso de la tecnología. Específicamente son 5 etapas, que nace de una etapa de inicio, con el primer sistema, ¿no?, hasta la etapa final de madurez, donde la empresa incorpora en sus más altos niveles de importancia y de valor todo lo que es la gestión de la tecnología y la gestión de los activos de información, pasando por la administración de datos, por la integración y por la etapa de contagio o expansión y la etapa de control, ¿no? Entonces, Nolan nos dice entonces y nos permite saber o tener una pauta de en qué lugar está la empresa con respecto a la tecnología. Yo les comentaba al respecto que eso es muy importante para nosotros tenerlo presente, porque sabemos lo que puede estar pasando dentro de la empresa. Al conocer en qué etapa está, sabemos qué puede estar pasando con sus recursos humanos, con los sistemas, los problemas que se pueden estar generando. Y sabemos hacia dónde va la empresa también. Tenemos alguna idea de los principales dolores que se generan en cada una de las etapas, y eso nos permite prepararnos para transcurrir esa etapa y prepararnos para la siguiente. Bueno, luego de estudiar cómo es que cada empresa está atendiendo la tecnología y encauzarla dentro del marco de las etapas de Nolan, comenzamos a estudiar el enfoque relativo a qué pasa con los sistemas de información específicamente, y ahí analizamos un concepto que es el concepto del ciclo de vida de los sistemas de información, donde el ciclo de vida nos dice, por las distintas etapas que va transcurriendo un sistema de información antes de llegar a su destino final. Vimos los distintos tipos de sistemas de información en esas clasificaciones de sistemas, y encauzado dentro del marco del ciclo de vida estudiamos la diferencia entre sistemas continuos y sistemas que terminan con su ciclo, y comenzamos a analizar cada una de las etapas del ciclo de vida. A diferencia de Nolan, las etapas del ciclo de vida, nosotros saber en qué etapa del ciclo de vida del sistema de información se encuentra el sistema, no la empresa. El sistema nos permite determinar qué es lo que tenemos que hacer, o sea, qué hay que hacer con respecto a esa etapa en el sistema de información,
y prepararnos para la etapa siguiente. O sea que siempre está el tema de la planificación en la cabeza de nuestra gestión. Como ustedes aprendieron dentro del marco de administración, la planificación es una de las tareas fundamentales en la administración. Y en este caso, aplicado a los sistemas de información, planificar cómo transcurrimos una etapa y cómo vamos a avanzar la siguiente. Así fue que empezamos a estudiar las distintas etapas del ciclo de vida, y para cada una de ellas trabajamos someramente los aspectos sustantivos. Algunos conceptos importantes que estuvimos viendo es las características del mantenimiento, la importancia del mantenimiento de los contratos de soporte, los tipos de mantenimiento que había. A la hora del análisis previo del sistema, considerar las posibilidades de factibilidad, de llevarlo a cabo o no, de avanzar dentro del marco de los objetivos que nos estamos planteando, y eso yo les hacía referencia a 3 niveles de viabilidad o factibilidad, que son la factibilidad técnica, la operativa y la económica financiera. Y en ese marco les hice referencia a conceptos como qué era también la factibilidad y la prefactibilidad, para qué sirve el análisis de prefactibilidad y el análisis de factibilidad. Esto en el marco de la gestión de proyectos es un aspecto sumamente relevante que se aplica plenamente a la gestión y administración del sistema de información. Ustedes tienen que utilizar herramientas para la planificación de los sistemas de información. Bueno, en el marco de esto vimos qué era el diseño de los sistemas y vimos también características de construcción. A la hora de la construcción de los sistemas hablamos de desarrollo a través de metodologías tradicionales, sumamente estructuradas, y metodologías ágiles. Y estuvimos conversando ahí cuándo era conveniente utilizar una u otra, en qué circunstancias, y qué ventajas y desventajas tenían utilizar una u otra de esas metodologías de construcción. Bueno, en lo que hace una vez que teníamos construido el sistema, teníamos que ver de qué manera lo implantábamos. Para eso vimos que había distintas formas justamente de llevar a cabo la puesta en marcha, y nuevamente les hacía énfasis en la planificación para no perdernos en el camino. En esas formas, esencialmente, tenemos la planificación, la puesta en marcha por etapas, o la puesta en marcha directa, que se dice que es el método directo y el método paralelo, ¿no? Son las dos opciones, perdón cuando dije por etapas, para implementar o para poner en marcha. Podemos hacerlo por etapas o todo junto, pero a su vez, si lo hacemos por etapas o todo junto, podemos hacerlo en paralelo o directo. Vimos que en algunos casos se podía usar el método directo y en otros no. Vimos la ventaja y desventaja de usar el sistema en paralelo, las preferencias en general de lo que está haciendo el sector y en general lo que se está utilizando ahora respecto a la puesta en marcha. Y después vimos las estrategias de puesta en marcha, que al fin y al cabo es o todo junto o graduales, y esa gradualidad pasa o por partes del programa o por partes departamentales de la empresa, o sea, esta sucursal primero, aquella sucursal después. En el mantenimiento, en la etapa de mantenimiento, además de hablar de los contratos de mantenimiento, hablamos de los tipos de mantenimiento. Acuérdense que son 3 los tipos de mantenimiento. Uno es el mantenimiento que corrige errores, que se llama correctivo.
Después tenemos el mantenimiento perfectivo, que lo que hace es presentar en forma más linda lo que ya se está haciendo. Y después un mantenimiento adaptativo, que lo que hace es adaptar o corregir el sistema a los nuevos requerimientos que van cambiando, pero que no son requerimientos sustantivos que generen una nueva versión del sistema. Esto es muy importante, o sea, porque si no puede dar lugar a confusiones, ¿no? Entonces ahí eso tiene que estar bien aclarado en los contratos de mantenimiento, hasta dónde es el alcance del mantenimiento incluido. Ahí hablamos de qué tipo de mantenimientos y qué grado de importancia puede tener la velocidad de respuesta de quien nos da soporte, y eso vimos que dependía mucho de las características del sistema, o sea, de para qué se utilizaba el sistema. Bueno, por último, términos llegamos al análisis de la etapa final, que es la etapa del desajuste, y ahí estuvimos viendo qué es lo que lleva al desajuste, cuáles son los motivos del desajuste del sistema, y vimos gráficamente que había dos tipos de desajustes sustantivos: desajuste en software y desajuste en hardware. Vimos algunas gráficas con respecto a cómo es que se comportan esos desajustes a nivel de hardware y a nivel de software. A nivel de software, les dije claramente que el software no degrada físicamente como sí degrada el hardware, pero sí degrada en cuanto al cumplimiento de los requerimientos que deben ser atendidos por parte del sistema, que esos son los que van cambiando. Bueno, por último, entramos en la etapa de definición de los aspectos que entendemos que son medulares en todo lo que tiene que ver con la gestión del sistema de información, que es definir qué es lo que tiene que hacer un sistema, para qué, y que eso tenga que estar alineado con la empresa. Esto que les estoy comentando ahora no es ni más ni menos que la definición de requerimiento de los sistemas de información. Para eso estuvimos conversando y vimos qué eran los requerimientos, cómo se expresaban, cómo se documentaban, incluso estuvimos viendo un ejemplo de cómo hacer una lista de requerimientos sobre un caso que ustedes mismos me plantearon, y fuimos desde el análisis del proceso general de la empresa hasta la definición de los requerimientos específicos del sistema de información para un caso de seguridad interna dentro de la empresa. Vimos también cómo documentar esto, y por ahí hablamos de los diagramas de casos de uso y del uso del UML, y se les mostró ejemplos de qué herramienta utilizar para esta documentación. Esto está en la web, todo. Yo le fui subiendo adecuadamente estos registros y estos ejemplos y estas herramientas. Bueno, y después del ejemplo de los requerimientos, pasamos a este último tema, que es el tema de la evaluación de sistemas, que fue lo que estuvimos conversando en la clase anterior y esta, que para lo cual también vimos un ejemplo, que lo fuimos construyendo y que se los voy a subir a la web también. Así que bueno, este resumen se los hice ahora, espero que no me hicieron ninguna pregunta, así que se supone que tienen todo sumamente preparado para la revisión, que ya conocen todo esto. ¿El resumen no les trajo ninguna pregunta a la cabeza? Bueno, veo que entonces o no entendieron nada o está todo muy claro. Vamos a ir dejando entonces por ahí. Espero que terminen con la práctica esta, que tengan buenos parciales y nos estamos viendo a la vuelta.
Profesor, una pregunta antes de irnos. Sí. ¿En la revisión te pueden preguntar algún tipo de metodología tradicional? ¿Alguna definición de eso Sí. o es solo saberlo para tener el contenido? No, puede, o sea, tú tienes que tener bien claro cuál es la diferencia entre metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Y en general las metodologías tradicionales lo que tienen es el cumplimiento en forma secuencial de las etapas del ciclo de vida con mayor o menor nivel de recurrencia. Si tú mirás lo que está planteado en los apuntes, vas a ver que los casos tienen todas las etapas y que tienen sus vueltitas. O sea, algunos dan la vuelta antes y otros dan la vuelta después, o algunos no dan la vuelta, pero cuando da la vuelta significa, a ver, primera etapa, definir la idea, segunda etapa, hacer la lista de los requerimientos, tercera etapa, diseño. Hasta ahí puede ser todo lineal, pero yo puedo hacer la idea, puedo pasar a la definición de requerimientos y ahí puedo volver a la idea. Entonces, tener una retroalimentación y hacer un pequeño bucle. O si no, puedo, terminado ese bucle, volver a la etapa siguiente y de ahí volver a la etapa anterior o a la primera. Eso depende. Entonces, en esa recurrencia es que varían las metodologías tradicionales, pero siempre transcurriendo por todas las etapas del ciclo de vida. La modalidad de las preguntas, Micaela, van a ser múltiple opción, puede haber preguntas abiertas, pero vamos a ver de qué manera lo terminamos de implementar. Aún no está definido. La gran mayoría van a ser de múltiple opción, o sea que estamos viendo de qué manera podemos plantearle un caso práctico para que nos respondan en múltiple opción, lo cual no es nada fácil, porque no es matemáticas esto. Un ejercicio de matemáticas le da 27. Esto es mucho más conceptual. Para nosotros la evaluación de esto se torna bastante compleja si no le podemos tirar casos para que ustedes nos los resuelvan, ¿no? Bien. Bueno, muy bien entonces. Bueno, que pasen bien. Buenos parciales. ¿Tienen mínimo, profesor, Dale. parcial? Y sí, 50%. Eso está en el... Pero en cada parcial, ¿hay un mínimo como para aprobar? Sí, tenés que obtener el 50%. O sea, en el primero estamos sobre, ahora no me acuerdo si era 30 o 40. 40. O sea, que tenés que tener los 20 puntos. tenés que tener los 20 puntos, ¿no? Está. ¿Está? O sea, el asunto es que con el mínimo 20 más 20 más 30 son 50, más lo que ustedes sacan de la clase, de los puntos de trabajo, estarían aprobando. Porque los trabajos también tienen un mínimo, ¿no? Bueno, que pasen bien. Bien, bien.